Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad esta novedad que podemos encontrar en Mercadona. Y es que Mercadona ha lanzado este producto que es un tratamiento intensivo con colágeno, buscando como objetivo mejorar la elasticidad, la firmeza y la apariencia de las arrugas. Vamos a analizar en profundidad toda la información que viene indicada en el etiquetado. Vamos a irnos también al listado de ingredientes, a ver qué activos contiene y qué propiedades tienen. Y por último vamos a ver el precio para hacer una relación de la calidad-precio y también a qué tipo de piel se adaptaría muy bien este tipo de producto. Así que si quieres conocer en profundidad esta novedad de Mercadona, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! En las estanterías de Mercadona ya podemos encontrar esta novedad, este tratamiento intensivo con colágeno con una particularidad, y es que tiene un packaging muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tiene un packaging muy bonito, llama mucho la atención, pero especialmente lo que más puede captar nuestra atención sería el tipo de producto que contiene. Y es que no tenemos únicamente un formato serum, no tenemos un polvo con vial con un líquido, sino que aquí tenemos 4 viales con una esfera en cada uno y un líquido al que llaman líquido activador. Lo que nos dice en su etiquetado es que en la esfera vamos a encontrar una combinación de activos como el colágeno, el ácido hialurónico, un activo Botox-like y además el pululán. Así que cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a buscar todos estos activos y vamos a hablar bien de las propiedades que tiene y lo que pueden hacer por nuestra piel. En cuanto al modo de uso, tiene un modo de uso también muy particular, como todo el producto, y es tan particular que tiene un código QR en la parte trasera, en el etiquetado, que si vamos a él, nos iremos a un vídeo en YouTube donde nos explica cómo podemos aplicar bien este producto, el modo de uso muy bien explicado. Es cierto que además en el propio producto, también por la parte trasera, tenemos el modo de uso explicado con pictogramas, con dibujos, para que nos quede visualmente mucho más claro. Realmente en un primer momento puede parecernos algo complicado, pero es bastante sencillo. En cada vial de los que contiene una esfera, tenemos que aplicarle el líquido activador. El líquido activador tendrá que llegar hasta la marca que viene indicado en el propio vial. Con esto lo que tenemos que hacer es agitar lentamente hasta que la esfera se disuelva por completo. Y a partir de aquí añadiremos el aplicador y aplicaremos el producto por nuestro rostro, dando este masaje con el propio aplicador. A continuación, muy importante, limpiar bien el aplicador por un lado y por otro lado tener en cuenta que este vial con esta mezcla que hemos preparado puede durarnos hasta 7 días. Así pues, y teniendo en cuenta que tenemos 4 viales y que cada vial una vez preparado puede llegar a durarnos unos 7 días, podemos estimar que el producto en total nos duraría aproximadamente un mes. Y bien, y teniendo esto en cuenta, vamos a irnos a analizar el producto. No vamos a ver ingrediente a ingrediente, pero vamos a ver por un lado los activos más interesantes que contiene esta esfera y por otro lado los activos que contienen más interesantes este líquido al que llaman líquido activador. Empezamos hablando de la esfera que contiene 21 ingredientes en total y nos vamos a ir directamente al número 3 donde encontramos el pululano, también conocido como pululán en su INCI, con unas propiedades únicas. Es un polisacárido que viene derivado de un hongo y tiene unas propiedades tensoras, reafirmantes, humectantes, protectoras. Es el activo ideal para aquellas pieles maduras que han perdido firmeza, elasticidad, hidratación, mejorar arruguitas, pero también notar este efecto tensor en nuestro rostro. En el número 4 encontraríamos el colágeno soluble, esta red, este sostén para que veamos nuestra piel también mucho más firme, además de aportar hidratación. A continuación, en el número 5 encontramos este activo que viene indicado como un activo Botox-like, porque realmente el efecto en nuestra piel puede ser similar, que no igual, al que puede hacer el Botox. Y es que es el acetil hexapéptido 8, también conocido como argireline, uno de los péptidos más utilizados en cosmética anti-age, antiarrugas, reafirmante. Vamos a sentir este efecto tensor en nuestro rostro. Este activo es principalmente diferenciador de otros por este efecto tensor,
para que cuando sentimos que nuestra piel ha perdido firmeza. Este nos va a ayudar a sentir nuestra piel mucho más estirada y mucho más firme. Y en el número 7 vamos a encontrar un oligopéptido. Este activo nos va a ayudar con la regeneración celular, va a mejorar la apariencia de nuestras arrugas y va a ayudarnos a aumentar así la síntesis de colágeno y elastina, mejorando por tanto la apariencia de nuestras arrugas, etc. Tal y como venía indicado en el etiquetado, también encontramos un derivado del ácido hialurónico, la sal del ácido hialurónico, y es que ya sabemos que el ácido hialurónico y sus derivados son ideales para mejorar la apariencia de las arrugas. Y es que actúa como un humectante aportando hidratación en nuestra piel. Y ya sabemos que las pequeñas arrugas y líneas de expresión se ven mucho más marcadas cuando tenemos una falta de hidratación. Es por esto que todos los activos como el ácido hialurónico y sus derivados pueden darnos la sensación de un efecto rellenador, entre comillas, de arrugas, debido a que gracias a esta hidratación mejora mucho su aspecto. Y ya sin querer detenerme en el resto de ingredientes, tenemos el extracto de avena, tenemos también una ceramida. Voy a hablar de la fibronectina, que es un activo que no solemos ver en nuestros cosméticos habitualmente, y es que este activo nos va a aportar hidratación, va a estimular también la producción de colágeno y va a mejorar también la apariencia de las arrugas. Y bien, hasta aquí lo que sería el análisis de esta esfera que viene cargada de unos activos que realmente tengo que decir que me han encantado. Me parece una combinación muy interesante, una combinación completamente ganadora. Realmente con esta combinación podemos conseguir una buena mejoría en nuestra piel, en nuestras arruguitas, líneas de expresión, firmeza, elasticidad. Pero vamos a conocer ahora un poco qué contiene este líquido activador que venía indicado también en el etiquetado, y a continuación hablaremos un poco más de la importancia de los activos que contienen y también la concentración en la que podamos encontrarlos en nuestra fórmula. Y pasamos a hablar ahora de los ingredientes que contiene este líquido activador, que únicamente contiene 11 ingredientes en su listado, y realmente el único que podría destacar podría ser el pululano, este que ya hemos hablado anteriormente, que también contenía la esfera, ya que el resto de ingredientes tienen acción humectante, tenemos algún agente quelante, etcétera, pero no tenemos ningún activo con una acción un poquito más innovadora o con unas propiedades mucho más a destacar. Es cierto que sí que quería añadir que el líquido activador contiene perfumantes, únicamente para aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a algún perfumante. Mirad bien en el listado cuáles son los perfumantes que contiene, pero realmente no tiene por qué tener ningún activo que pueda provocar ningún tipo de irritación, rojez, etcétera, salvo que seamos especialmente sensibles a alguno de los activos que vienen indicados aquí. Y bien, y ahora antes de conocer el precio, quería detenerme en la importancia de conocer la concentración de los activos. Y es que en este caso no conocemos las concentraciones a las que se encuentran todos estos activos. Es cierto que los estamos viendo bastante arriba en el listado de ingredientes, y ya sabemos que el listado de ingredientes va del que está en una mayor concentración al que está en una menor concentración. Así que sí que es cierto que vemos que están bastante arriba, por lo tanto tienen que estar en una concentración bastante alta, pero desconocemos la concentración. Es bastante importante conocerlo para que podamos saber así el impacto de las propiedades que va a tener en nuestra piel. Pero es cierto que los activos que contiene me han encantado. Es una combinación muy interesante. Además, conectar y combinar el pululán con el hialurónico, con varios péptidos y sobre todo con el hexapéptido 8, el acetilhexapéptido 8, este argireline, que es uno de los activos que a mí más me gustan por su acción tan combinada, este Botox-like, me parece una combinación increíble, y estamos hablando de un producto de supermercado, así que realmente tiene activos muy interesantes y muy innovadores. Y bien, y ya habiendo visto toda la información que venía en el etiquetado, los ingredientes, los activos, vamos a conocer el precio. Su precio es de 8,50 € por todo el tratamiento, que, como he comentado anteriormente, dura aproximadamente un mes según la cantidad de producto que utilicemos. ¿Realmente valdría la pena? ¿Para qué tipo de pieles sería ideal su uso? Pues este producto valdría la pena en cuanto a los activos que contiene. Tiene unos activos y una combinación que me ha encantado. Es cierto que no sabemos la concentración de estos activos, pero la combinación de todos ellos en un mismo producto puede hacer que nuestra piel mejore muchísimo su apariencia, mejore muchísimo esta firmeza, esta pérdida de firmeza. Vamos a notar una mejoría, vamos a ver nuestra piel mucho más tersa y también hidratada. Vamos a ver cómo nuestras arruguitas y líneas de expresión se ven mucho más difuminadas. Y es verdad que vamos a poder conseguir
una mejoría en nuestra piel, pero eso sí, en cuanto al tipo de pieles, este producto está enfocado en pieles mucho más maduras, en pieles que hayan perdido la firmeza, la elasticidad. No estamos hablando de unas pieles que son algo maduras de 40, 45, no, estamos hablando de unas pieles mucho más maduras. Esta pérdida de firmeza tiene que ser mucho más notoria, tenemos que ver cómo nuestra piel realmente tiene este efecto, entre comillas, que se derrite, vemos cómo nuestra piel va cayendo y este tipo de productos son los que nos va a hacer que nuestra piel se vea mucho más tersa, que se vea mucho más firme. Existen productos para aquellas pieles entre 40 y 45 que ya tienen algunos de estos activos, pero no es un tratamiento como tal tan intensivo. Tenemos serums, cremas que nos pueden ayudar a prevenir que esta pérdida de firmeza, etcétera, sea un proceso mucho más lento. Es por esto que quiero resaltar que este producto es un tratamiento intensivo para estas pieles mucho más maduras, pero si tenemos unas pieles que no sean tan maduras y buscamos también aportar un poco de firmeza y mejorar nuestra piel, es cierto que podemos buscar productos que contengan tanto pululán como que contengan argireline, péptidos, etcétera. Es una combinación muy buena para poder sentir así una mejoría en nuestras arrugas, líneas de expresión y también en esta pérdida de firmeza. Espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado esta novedad de Mercadona y si lo habéis hecho, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis notado la diferencia después de completar todo este mes de tratamiento? ¿Habéis sentido una mejoría? Dejádmelo todo aquí en los comentarios y, por supuesto, si os gustaría que hiciera más análisis de productos que podemos encontrar en Mercadona, en otros supermercados, en Druni, en Primor, que haga comparativas, por supuesto podéis dejármelo todo aquí en los comentarios, que me encantaría hacer un próximo vídeo analizando todos los productos que me vayáis indicando en los comentarios. Y lo último que puedo decir es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí, apoyándome, dándome consejos, haciendo críticas constructivas para seguir mejorando, aprendiendo, creciendo. Realmente estoy súper agradecida de todas las personas que estáis ahí, así que solamente puedo deciros a todos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!